Buenos días, mi nombre es Erlinda Olalde Vargas, soy originaria de México, vivo en la ciudad de Querétaro, Eh, tengo 42 años, estoy casada desde hace 23 años, tengo 4 hijos y bueno, pues quisiera compartirles un poquito la, la historia que he tenido, pues para meterlos un poquito en contexto. Bueno, pues yo soy la cuarta de 8 hermanos. Eh, Crecí siempre dentro de un matrimonio, mis padres católicos, mis abuelos católicos, siempre de misa todos los domingos, en las fiestas también de guardar, también íbamos a misa. Siempre trataron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, de que nos fuéramos formando siempre en el camino de Dios, lo cual pues agradezco mucho, infinitamente, porque sé que de la historia que les voy a contar han tenido que ver mucho mis padres y mis abuelos, que desde el cielo pues van a estar rezando por cada uno de sus nietos. Y bueno, 19 años, yo era muy joven. Pasé de ser prácticamente hija de papás, porque ellos no nos dejaban, pues, tener novio, no nos dejaban salir pues, a bailar o al cine. Tuvimos una infancia pues, muy hogareña y tenía que ser de esa manera. Entonces, me, me paso de ser hija de papás a ser esposa de, y ahí es donde empieza mi vida un poquito a cambiar. ¿Por qué? Porque mi esposo eh, es en ese tiempo muy controlador, una persona muy que quería que las cosas fueran como él decía. Y yo, bueno, pues como estaba acostumbrada a venir de un ambiente así, bueno, pues siempre traté de hacer las cosas como él querían, como él decía, a la hora que él decía, y siempre fue así, siempre, eh, hasta que en el 2006 nosotros abrimos un internet en casa, un negocio donde los ordenadores están disponibles para los clientes y podían venir a imprimir y todo eso. Y yo me quedo prácticamente, pues de alguna manera, a cargo del negocio, mientras mi esposo tenía parte de su trabajo. Y eso fue donde empezaron las cosas a cambiar, porque también mi esposo en ese tiempo, además de que trabajaba, estudiaba. Y pues prácticamente él no estaba en casa, estaba todo el tiempo fuera, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y eso provocó que él y yo no tuviéramos ya como una relación eh, ni matrimonial, ni de él, de papá, como con los niños, porque teníamos en ese tiempo ya 3 niños. Y pues como yo le decía en ese momento, es que tú ya eres un inquilino más en la casa, porque solamente llegas a dormir, porque a las 10 que él llegaba de trabajar, pues se ponía a hacer sus tareas para el siguiente día entregarlas. Entonces, pues en la madrugada se iba acostando a dormir, y pues ya no platicábamos, ya no hablábamos, ya no nada. Y bueno, pues eso provocó un distanciamiento bastante grande, en el que ahora sé yo que había un divorcio ya espiritual, que yo nunca supe que existía el divorcio espiritual, que no nada más se hay un divorcio cuando las personas deciden separarse y cada uno jala por su lado, sino que dentro de la casa, dentro del matrimonio,
existe también el divorcio espiritual y es cuando sucede todo eso, pero viviendo bajo el mismo techo. Entonces, pasó eso y yo conozco a una persona por internet, a un colombiano que pues me empieza a hablar, pues bonito, me empieza a decir cosas que yo ya no escuchaba de mi esposo, empieza a decirme pues que soy muy bonita, empieza a decirme bueno, ya se imaginará, entonces para mí eso fue como, wow, o sea, mi esposo no me pone atención, pero hay alguien que, que apenas me conoce y me dice cosas pues muy lindas, muy bonitas. Y bueno, pues empieza a haber de alguna manera pues una relación, pues porque hablábamos todos los días y él me decía que iba a venir a México a conocerme. Y bueno, eh, mi esposo se empieza a dar cuenta de que algo no está bien, que yo ya también he cambiado, que aunque ya teníamos tiempo, meses atrás, en los que nuestra relación pues ya no era la misma, pues él veía que como que a mí también ya me daba igual, como que yo ya no lo buscaba y ya no tenía el interés en buscar hablar con él, lo poquito que fuera. Y ahí es cuando él se da cuenta de que algo pasa. Entonces él estaba estudiando informática y pone un programa, instala un programa en la computadora para saber qué está pasando, ¿no? Y pues ahí se da cuenta de que yo estoy hablando con este colombiano. Y bueno, esa es la primera vez que tenemos un problema grande en nuestro matrimonio que nos lleva pues prácticamente al divorcio, ¿no? Él está decidido a divorciarse y yo le pido mucho a la Santísima Virgen. Yo honestamente nunca había tenido como una fe o como un, una relación con la Santísima Virgen hasta ese momento. La veía y sabía que era la madre de Jesucristo y escuchaba todo lo que decían de que ella es nuestra madre y todo eso, pero no había una relación entre ella y yo, seguro porque yo no la había buscado. Y esa es la primera vez que yo trato de pedirle a ella. Le pido, me acuerdo que tomé el rosario y yo desde que me había casado, que ya para entonces tenía ya 7 años de casada, no había vuelto a tomar un rosario. Sí hacía mis oraciones en la mañana y en la noche, pero no había rezado el rosario. Y, y me acuerdo que me puse a rezarle a ella y le dije, tú dices, y todos dicen que tú eres nuestra madre, que tú siempre estás al pendiente de tus hijos y que tú nos ayudas. Así que te pido por favor que intercedas por mí, por mi matrimonio. Yo prometo ser esa esposa paciente que mi esposo necesita, pero por favor ayúdame, ayúdame por favor, estoy desesperada. Recé, estuve hasta altas horas de la madrugada pidiéndole y al otro día las cosas se solucionaron. Eh, Fue como si nada hubiese pasado, como claro que hubo una secuela, una consecuencia. Eh, Mi esposo, aunque ya no volvió a ser el mismo, pero seguía ahí, seguía en casa, seguía con su familia. Y bueno, él dijo, bueno, vamos a tratar de dejar esto atrás, como que nada hubiera pasado. Y obviamente yo me comprometí a que no volvería a pasar nunca más. Y así transcurrieron 4 años más. Yo después tengo el embarazo de mi cuarta hija
y todo hasta ahí va muy bien. En ese tiempo, ya para el 2013, nos invitan a irnos de misiones. Nos vamos de misiones con los operarios del Reino de Cristo, que por cierto allá en España, en Olías del Rey, tienen una casa, un seminario. Y bueno, pues yo le agradezco al padre José Sánchez, que me parece que es el director ahorita allá en España, porque pues él nos invitó en familia a ir a misiones, y fue una experiencia hermosa que pude hacer con mis dos hijos los mayores, y aprendimos muchas cosas, más que nosotros darle a la gente de allá, pues creo que nosotros fuimos los que nos trajimos un regalo maravilloso, y, y nos ayudó mucho, pero cuando el maligno va viendo que uno se va metiendo más en las cosas de Dios, pues lógicamente él no está contento. No está contento, se enoja y sabe cuáles son nuestras debilidades, y por ahí busca atacarnos, busca la manera de irse metiendo para que tú solita caigas. Y desafortunadamente yo ya no había vuelto a rezar el rosario, seguía yendo a la misa dominical. Me acuerdo que en ese tiempo me confesaba como cada 3 meses. Yo pensaba que estaba bien, yo pensaba que pues no era mala, porque no robaba, no mataba, no. Y yo pensaba que yo era una buena persona. Entonces, al no tener los sacramentos tan cerca de mí, pues me hizo caer muy fácilmente en el pecado. Ahora me doy cuenta que cuando uno no está tan cerca de Dios y de los sacramentos, es, eres presa fácil para él. Perdón, te vuelves presa fácil, y cae uno muy, 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 muy rápidamente al pecado. Entonces, en ese tiempo me vuelvo a reencontrar con unas amigas que eran de la secundaria, cuando yo tenía 14, 15 años, y ellas traían pues una vida muy, muy distinta a la mía, en el sentido en el que ellas se decían católicas, pero no eran practicantes. Ellas no, ni siquiera iban a misa, o sea, absolutamente nada. Y bueno, pues ellas me empiezan pues a mal aconsejar, porque obviamente yo les compartía pues mi vida, y aparte ellas veían, ¿no? Que mi esposo seguía siendo esa persona controladora, y decían, bueno, pero ¿por qué tú tienes que aguantarle? O sea, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no haces lo que tú quieres? Y si se enoja él, bueno, pues es su problema. Y yo, con esa fe débil que tenía para entonces, pues me fui poco a poco dejando llevar por los consejos, los malos consejos que estas chicas que me daban, y empecé pues de alguna manera, rebelarme contra mi esposo, en el sentido de que yo le decía, bueno, si tú te vas a veces con tus amigos, si tú sales con ellos, pues yo también puedo hacerlo. Entonces me empecé a salir de vez en cuando a tomar un café, después a tomar una cerveza, a irnos al karaoke, y eran unos pleitos tremendos con mi esposo porque él no estaba de acuerdo, y, y yo, bueno, pues me sentía en ese tiempo como empoderada, ¿no? Decía yo, bueno, pues la igualdad, ¿no? O sea, tú puedes hacer esto, bueno, pues yo también puedo hacerlo. Y así estuvimos un tiempo, obviamente andando en estas salidas con estas chicas. Bueno, pues estas chicas tenían otros amigos, y volvió a suceder algo ahí, porque conocí a otra persona que, bueno, pues él era más joven que yo, y me decía muchas cosas bonitas que, que me hacen sentir muy bien nuevamente. Yo sabía que esto estaba mal, pero
pues poco a poco ahí empezó a suceder algo. Y, y bueno, pues mi esposo se da cuenta, conmigo me enfrenta y fue algo muy, pues muy lamentable, porque cuando estás tú en el pecado, no alcanzas no alcanzas como a dimensionar lo que estás haciendo o las consecuencias de tus actos. Y tienes como o al menos a mí me pasaba que tenía yo como la conciencia adormecida y yo pensaba que esto lo estaba haciendo yo y que si algo pasaba iba a ser la consecuencia para mí y no para mi familia y que nadie iba a sufrir y que esto era solamente temporal. Y obviamente que no fue así. O sea, en el momento en el que mi esposo se entera, pues surgen muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que teníamos programadas unas vacaciones a la playa en ese fin de semana y bueno, pues él está tan enojado que se va con los niños y yo me quedo y al verlos yo partir me rompió el alma, o sea, fue como decir, ¿qué hice, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, por qué hice lo que hice, no? O sea, ¿por qué no pensé en todo lo que podía pasar, en todo lo que podía perder? Y bueno, me acuerdo que yo me sentí terriblemente mal y me parece que era un 31 de octubre del 2016. Era el último día del año de la misericordia y ese día fui a una peregrinación con el Santísimo y llegando a la iglesia me confesé. Cabe mencionar que antes de este día, 2 días antes, me había confesado 2 veces y yo no encontraba esa me necesitaba. Me había confesado con 2 sacerdotes distintos y yo no podía tener esa tranquilidad en mi interior que yo necesitaba. O sea, yo me sentía deshecha, desesperada, miserable. Y cuando yo voy a esa peregrinación y me vuelvo a confesar con el sacerdote de esa iglesia, no tuve que contarle tanto al sacerdote. Él me dijo, Dios ya te perdonó, perdónate tú. Porque la misericordia de Dios es muy grande, muy, muy grande y siempre está esperando que sus hijos vuelvan a Él. Es lo que más quiere. Y en ese mismo instante que me dijo Él esas palabras, yo sentí como si una losa muy fuerte que traía en la espalda se hubiera caído. Y en ese momento comprendí el valor tan grande que tiene la reconciliación. Es, es verdaderamente algo maravilloso que te libera, que te lava, que te purifica el alma. Y fue algo muy, muy, muy bonito. Sentí una paz que hacía mucho tiempo no había sentido. Creo que esa paz, incluso puedo llegar a decir que nunca la había sentido. Y bueno, ese día comulgué, ahora sí comulgué, porque me sentía liberada. Y yo le prometí al Señor que yo iba a cambiar, que iba a ser
una persona distinta y que iba a ser diferente, una esposa diferente, una mamá diferente, y que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para lograrlo. Mi esposo regresa de vacaciones con los niños y yo tenía todas las ganas y toda la actitud para trabajar en mi matrimonio. Y él no está dispuesto ya a acceder. Entonces, al poco tiempo él decide irse de la casa. Y él con toda la firme decisión de buscar el divorcio. Entonces, yo me encuentro como atada de manos porque digo yo, ¿qué puedo hacer? O sea, al final de cuentas, todo esto lo provoqué yo y yo tengo que, pues, aceptarlo porque es una consecuencia de mis malas decisiones, de mis malos actos. Y, y tengo que tener la fortaleza para asumir lo que está pasando ahora. En el tiempo en el que mi esposo se va de la casa, me doy cuenta de la gravedad de lo que yo hice. ¿Por qué? Porque ahora empiezo a ver lo destruidos que están mis hijos también. Empiezo a darme cuenta que ellos también están sufriendo por mis malas acciones, mis malas decisiones. Y eso me parte el alma en dos, porque digo, Dios mío, o sea, no solamente estoy cargando en la conciencia con el daño que le hice a él, sino que también ahora el daño que le estoy haciendo a mis 4 hijos, o sea, es algo imperdonable, ¿no? O sea, yo misma digo, esto es algo imperdonable, pero a la vez siento su amor de él y digo, ¿por qué me tratas tan bien, Señor? Si no me lo merezco. Yo he sido tan egoísta. Perdón. Y tú sigues ahí conmigo y, y estás ahí para darme la mano cada día. En el tiempo en el que mi esposo se va de la casa, yo dije, tengo que hacer algo distinto a lo que no hice la vez pasada. Y empiezo a rezar el rosario todos los días, sin falta. En la noche, antes de acostarme, rezaba mi rosario. A veces lo hacía con los niños, a veces lo hacía sola, normalmente lo hacía sola. Y yo le decía a la Santísima Virgen que intercediera por mi matrimonio. Le decía, cuídalo, cuida a mi esposo, porque allá afuera él es vulnerable ante todas las tentaciones y yo no quiero que él también que se pierda como yo me perdí. Yo quería hacer algo, o sea, yo decía, bueno, si él ya no va a ser para mí, si él ya no va a regresar a casa, por lo menos que no se condene, ¿no? También tengo que decir algo que se me había olvidado y es que aunque mi esposo era, cuando yo lo conocí era católico, pues él nunca fue eh, católico activo, o sea, nunca iba a misa. Y todos estos años de matrimonio hubieron varios pleitos entre nosotros porque él no quería que yo perdiera el tiempo, me decía, no quiero que pierdas el tiempo yendo a misa, llevando a los niños, cuando no tiene ningún sentido. Y eso también lo agradezco a Dios porque digo, a pesar de que no tenía una fe sólida, pues nunca desistí en eso. O sea, siempre fui fiel en llevar a los niños cada domingo a misa. Y,
Y eso, bueno, pues ayudó pues de alguna manera a nuestra familia. Y bueno, pues en ese tiempo, como luego me regreso, es que empecé a rezar por mi esposo y decía, él está muy alejado de los sacramentos, él está alejado mucho de Dios, o sea, Señor, por favor, cuídalo, protégelo, guía sus pasos para que no caiga en el fango como yo lo hice. Y me dediqué al rosario diario, me dediqué a hacer ayuno, me acuerdo que hacía ayuno 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Procuraba ir en la misa entre semana, no iba a diario, pero sí procuraba ir regularmente a misa. Y yo le pedí eso a Dios, yo le decía, Señor, si tu voluntad es que Él regrese, te pido que, que lo hagas, y si no, por lo menos que no se condene. Para ese entonces ya tenía claro que aunque, aunque mi esposo ya no estuviera conmigo, él iba a ser mi esposo toda la vida, hasta que uno de los dos muriera, y iba a ser mi responsabilidad orar cada día por él. Y bueno, lo primero que empecé a notar es que mi esposo empezó a venir todos los días a ver a los niños, y eso me hace muy feliz porque yo decía, bueno, pues mis hijos sufren menos si ven a papá todos los días. Y también tengo que tratar de tener una relación cordial con él porque pues vamos a ser sus padres toda la vida. Y eso me daba paz, me daba paz. Y me acuerdo que cuando tenía 3 meses de que se había ido de casa, recé mi rosario esa noche y me fui a acostar. Me acababa yo de acostar, estaban todas las luces de la casa apagadas. Acababa de cerrar mis ojos y en eso siento que alguien se sube encima de mí. Es alguien que está muy pesado y me pone las manos contra la cama, así. Yo en ese momento abro mis ojos y aunque todo está oscuro, puedo ver el reflejo de una cara diabólica, algo espantoso que no, ni siquiera sé cómo describirlo. Y él con una voz eh, pues horrible que nunca había escuchado, me grita, él es mío, es lo único que me decía, él es mío, él es mío. Y yo en medio del pánico, del miedo que tenía, sabía que hablaba de mi esposo. Inmediatamente, o sea, no tuve ninguna duda que era el maligno y que estaba hablando de mi esposo, se refería a él. Como pude, me trataba yo de forcejear con él, de tratar de quitármelo de encima, pero no podía, no, me tenía totalmente inmóvil. Entonces empecé, me acuerdo que a rezar el Padre Nuestro y no podía terminarlo. Volví a empezarlo y era tanto el miedo, el susto que yo sentía, que no podía, o sea, se me olvidaba y no podía terminarlo. Hice como el intento, no sé, 4 o 5 veces y hasta que al final pude terminarlo. Un poquito antes de terminar el Padre Nuestro, desapareció. Así como apareció de repente, desapareció. Yo estaba muy asustada, mi corazón latía muy, muy fuertemente y yo tenía miedo de volverme a dormir porque yo decía, ¿qué es esto que acabo de presenciar? O sea, ni siquiera fue un sueño porque yo estaba despierta, o sea, me acababa de acostar, acababa de cerrar mis ojos, o sea, no estaba dormida, yo no lo había soñado. Y aunque parece increíble, parece que es como que esas cosas no pasan, créanme hermanos que sí pasa. Sí pasa, el maligno está, el maligno existe, el infierno existe y él a toda costa trata de destruir los matrimonios y las familias. Entonces tenemos
que agarrarnos del rosario, agarrarnos de Dios, porque si no, estamos perdidos. Y bueno, pues al siguiente día, cuando me levanté, yo estaba muy dolorida de mis brazos, muy, muy dolorida. Esto fue una comprobación de que realmente yo había tratado de luchar contra algo, ¿no? Duré varios días dolorida. Y me puse a pensar muy seriamente, dije, ¿qué es esto que me sucedió? ¿Qué es esto que parece tan irreal, pero que fue tan real? Entonces dije, tengo dos opciones. Dejar de rezar, dejar de hacer el ayuno, dejar de ir a misa, dejar de hacer oración, para que esto no vuelva a atacarme. Y la otra, seguir en el camino en el que ya iba. Y esa fue mi decisión, seguir. Dije, estás enojado, estás enfurecido porque se te va un alma. Pues entonces, con mayor razón, voy a seguir. Le pedí mucho a Dios y a la Santísima Virgen que me ayudara a seguir adelante, a tener el valor para pedir por el alma de mi marido. Y gracias a Dios que dio un resultado muy bonito, porque al mes de que sucedió esto, mi esposo regresó. Fue, fue el 2 de diciembre, me acuerdo, que él regresó y regresó de una manera pues inesperada. O sea, fue algo muy... Un día antes que había sido su cumpleaños, habíamos ido, yo le había pedido que fuéramos al cine todos juntos en familia y él accedió. Y al siguiente día, o sea, él ya no se fue esa noche, ya no se fue. Cuando regresamos del cine, se quedó en casa. Todavía no me había dicho que iba a regresar, todavía eh, no había nada, pero al siguiente día en la mañana reunió a los niños y les dijo que iba a regresar, que su mamá y yo íbamos a volver a intentarlo. Y me acuerdo bien que era un domingo. Y yo pues, estoy a punto de llorar de alegría porque decía, Señor, gracias, gracias porque me lo has traído de vuelta. Gracias por la recompensa tan grande, sin merecerla. Yo estaba que no me la creía y lo invité a misa. Le dije, vámonos a misa. Nosotros ya teníamos ahí un tiempo que estábamos en un coro, en el coro de una iglesia, y teníamos que ir, o sea, teníamos el compromiso de ir a las 11 de la mañana a cantar. Entonces yo le dije, vamos a misa. Y me dijo, no voy a ir. Me dijo, pero para el próximo domingo sí. Y así sucedió. Al siguiente domingo fue a misa. Y desde entonces no ha regresado, no ha dejado de ir, no ha dejado de ir a misa. Esto fue a fines del 2017, en diciembre del 2017, que mi esposo regresó a la casa de Dios, a la casa del Padre. Y, y fue algo muy bonito que aunque él no se había como confesado desde que nos casamos, pues yo seguía sin dejar de rezar, sin dejar ahora sí me empecé a acercar más a la reconciliación, a la Eucaristía, hasta el día de hoy, gracias a Dios, que
pues procuro tener una confesión cada, no sé, cada 2, 3 semanas a lo mucho. Pero trato de ser constante porque yo sé que eso me da paz interior y me da una fortaleza que honestamente yo no podría. Solo, solo agarrada de los sacramentos de la Eucaristía es como una vitamina para el alma, una vitamina y una fortaleza que digo yo, híjole, o sea, en otros tiempos esto para mí hubiese sido una tentación muy grande y eso es inexplicable, cómo puedo combatir esto. Y es solamente de la mano de él. En el 2018, en abril del 2018, o sea, un par de meses después de que él había regresado a casa, nos invitaron a un encuentro matrimonial que se llama ESIM, Encuentros Matrimoniales Cristianos. Eh, Sé que hay también en Colombia, pero bueno, en México hay varios. No sé si en España haya, pero nos invitaron. Fue una tarea muy difícil porque él no quería asistir. Estar ahí un fin de semana, 48 horas, y él estaba renuente a que no iba a ir, que no necesitaba un retiro de oración ni nada de eso. Bueno, pues ahí nos dijeron, no, es que no es un retiro. No es un retiro, es un encuentro literalmente de matrimonios en el que pues van a tener la oportunidad pues, de encontrarse otra vez. Y bueno, pues fue, gracias a Dios, y a la petición de nuestros hijos, porque nuestros hijos, me acuerdo muy bien que ese día estaban, a la salida de misa nos habían vuelto a invitar, ya tenían como 4 domingos que nos estaban invitando y él decía, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Y ese día nuestros hijos le rogaron a su papá, le dijeron, papá, por favor, di que sí, lo necesita. Ellos, pobrecitos, han sufrido mucho. Ellos han sido víctimas de nuestras malas decisiones y eso también como padres creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que son almas que están a nuestro cargo y que tenemos que ver qué cuentas le vamos a entregar a Dios. Nos va a preguntar él, ¿qué hicimos con esos niños? Y pues gracias a ellos su papá aceptó ir al encuentro. Un encuentro maravilloso en donde trabajamos, eh, trabajamos el perdón, trabajamos, eh, entendimos que la comunicación en un matrimonio es fundamental para poder salir adelante, el respeto, pero sobre todo que siempre, siempre en un matrimonio tiene que estar Dios en medio de los dos. Invitarlo a vivir en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. Porque aunque un matrimonio, una pareja esté casada por la iglesia, si no incluye a Dios, no hay nada. No hay nada, está destinado al fracaso. Porque Dios quiere estar en medio de ese matrimonio, pero nosotros no le abrimos la puerta. Y entonces entra esa frase que está en la Biblia, que te la dicen en muchas partes, que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Pero no, a veces somos muy soberbios y creemos que nosotros podemos solos. Y no es así. Necesitamos abrirle la puerta y de invitarlo y decirle, Señor, quiero que vivas en medio de este matrimonio, de esta familia.
hacerlo partícipe de nuestras decisiones como matrimonio y como padres, como familia. Y bueno, a partir de que fuimos a ese encuentro, en el encuentro pues solamente te dan como, digo yo, como una caja de herramientas y nos las dan y dicen, a ver, váyanse a su casa a trabajar. Esto no es una varita mágica en la que ya tu matrimonio está restaurado, ¿no? O sea, es un proceso, es un camino difícil, pero de la mano de Dios ya estás en otro nivel, ¿no? Empezamos a poner en práctica poco a poco todas las herramientas, las armas que nos dieron en ese encuentro. Y estamos hasta la fecha viviendo en perseverancia. O sea, ¿no? Eso que significa que todos los matrimonios que fuimos a ese encuentro nos reunimos una vez al mes para ver un tema tanto matrimonial o puede ser también un tema que tenga que ver con los hijos. Y pues seguimos perseverando. Hacemos también la Lectio y ha sido un aprendizaje muy, muy grande que de verdad digo yo, Señor, tú nos rescataste, pero no solamente nos rescataste, sino que nos pusiste en el camino y, y es algo maravilloso porque nos vas enseñando, es esa lucecita que nos va guiando para dónde ir y para no regresarnos. Claro que el matrimonio sigue siendo pues un poco complicado porque pues no es fácil, pero ya los obstáculos ya no se hacen tan grandes, sino que a la luz de, de Dios se hacen chiquitos, se hacen muy fáciles de salir, mucho más fácil. Así que ahorita pues para gloria de Dios y por la intercesión de María Santísima estamos perseverando todavía hasta el día de hoy en ESIM. Ya son 4 años en los que estamos ahí. Mi esposo seguía sin confesarse, aunque iba a misa, seguía sin confesarse. Y igual, para gloria de Dios, en abril se reconcilió nuevamente con el Señor. Y ha sido un cambio todavía más grande, ¿no? Yo sé que aunque desde que me casé siempre pedí por la conversión de mi esposo, eh, creo que de verdad el valor de la oración es enorme, o sea, no tiene precio, es un que tenemos y que lo tenemos tan a la mano. Es tan fácil hacerlo, pero nosotros a veces somos muy inconsistentes, somos flojos, al menos yo fui muy floja, quería que Dios convirtiera a mi marido de la noche a la mañana sin que yo tuviera nada que esforzarme, lo cual no está bien, porque en ese me he entendido que la salvación de mi marido también depende de mí. Y yo tengo la obligación de rezar cada día por mi esposo, por su conversión, su santidad, y él a su vez tiene que hacerlo. Pero, pero a veces somos muy, muy inconsistentes, tenemos una fe muy débil y no queremos hacerlo. Pero de verdad yo les comparto este testimonio para hacerles ver que, que Dios siempre está a nuestro lado, que Dios nunca nos deja, que tenemos a una intercesora fenomenal que es la Santísima Virgen y que ella, ¿qué le puede negar a nosotros, sus hijos? Nada, se lo pide, ella es la intermediaria entre nosotros y Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué le puede negar a su madre? Nada, de verdad, nada. Solo es cuestión de que nosotros pongamos nuestra parte. Es muy importante, yo les
les invito a todas las familias, a los matrimonios, a que recen el rosario. Tiene un valor impresionante, impresionante. O sea, es una maravilla. Es el arma más grande que tenemos contra el maligno. Satanás está al acecho todo el tiempo. Él no descansa. No descansa. Él no duerme. Y nosotros tenemos que estar alerta todo el tiempo. Porque si no lo hacemos, van a seguir los divorcios en aumento. Las familias van a seguir en destrucción. Los hijos van a seguir desviándose porque dentro de la familia están los verdaderos valores. Y nosotros como padres tenemos que darles ese ejemplo. Tenemos que darle testimonio a nuestros hijos. Porque como les decía hace un momento, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Dios cuando nos pregunte qué hiciste con esas almas que yo te confié? Solo Dios sabe qué le vamos a dar. Así que les pido que pidan mucho por sus hijos, por sus matrimonios, y que traten regularmente de rezar el rosario en familia, porque bien lo dicen, familia que reza unida permanece unida. Y bueno, pues ese es mi testimonio, ojalá que les sea de utilidad, y pues todo para la gloria de Dios.